Ricardo. Eh, la verdad, esta noche hemos querido hacer algo diferente desde el Consejo Scout Nacional, primero que todo con un invitado muy especial, porque aquí somos un equipo de servicio. Y desde la Oficina Mundial, desde la Organización Mundial del Movimiento Scout, también todos nos vemos como un solo equipo de servicio. Entonces, lo único que realmente queremos llevar a la práctica es invertir la pirámide. Nosotros no estamos en el nivel nacional, sino que simplemente somos los que debemos soportar de aquí hacia adelante siempre el resto del equipo, que la información, que las cosas siempre nos lleguen a los grupos. Entonces, yo les quiero presentar a la persona que nos va a conducir la charla de hoy, que es José Gabriel Criollo. José Gabriel Criollo es un scout, como diría un amigo mío, de pañales. Él pasó por todas las ramas. Quiere decir que fue el lobato scout, caminante, rover. Bueno, en esa época no habían caminantes. Pasó a ser rover y de rover a dirigente. Trabajó en Venezuela porque es su país natal y desde hace más o menos 11 años trabaja en la Oficina Scout Interamericana y hoy es nuestro director de desarrollo institucional. Pero más que los cargos y que la experiencia Scout de José Gabriel, que la experiencia a nivel internacional y todo lo que queramos, es el amor que él tiene por la Asociación Scout de Colombia. Eso es lo que yo hoy más le agradezco. Como siempre lo hacemos, José Gabriel, porque pues tú estás siempre listo para servir. Él siempre nos lo cumple de corazón y lo hace con todo el cariño siempre. Entonces, sin más preámbulos, demos paso a José Gabriel para que podamos disfrutar de su conocimiento y de lo que queremos hacer hoy, que más que una charla magistral, como la sabe hacer José Gabriel y como la hacemos siempre, queremos hacer un conversatorio para que todos aprendamos, preguntemos y veamos cómo nos debemos alinear todos para que realmente las cosas lleguen a lo más importante, a nuestros muchachos, al programa de cada 8 días en el grupo Scout, al programa en la tropa, en la manada y en cada una de las ramas. Entonces, sin más preámbulo, José Gabriel, el auditorio es tuyo. Bienvenido, como siempre, una vez más a tu segunda casa, Colombia. Gracias, Raúl, Javier y Natalia por la invitación. Y efectivamente para mí es siempre una alegría poder conectarme con Colombia. Lamentablemente en esta oportunidad no presencialmente. Siempre me gusta más hacerlo desde allá, pero bueno, esta vez no se pudo. Así que vamos a trabajar desde la virtualidad. Em, la conversación que los voy a invitar a tener el día de hoy es una conversación que suelo invitar a los consejos nacionales y a los equipos ejecutivos nacionales de las organizaciones de Estados nacionales a sostener. Todos sabemos que los consejos nacionales tienen sus sesiones con la regularidad que cada uno establece. Todos sabemos que los equipos ejecutivos nacionales también se reúnen con frecuencia y ven a revisar cómo van los planes, cómo está avanzando la implementación del plan estratégico, a ver cómo van los KPI. Pero algo que yo he podido identificar en los años que tengo trabajando para la oficina regional es que nos enfocamos mucho en las reuniones formales y en las reuniones formales vamos muy estructuradamente siguiendo una agenda, pero se nos olvidan los espacios un poco más informales, un poco más relajados para compartir. Y en esos espacios más relajados para compartir es donde podemos hablar de las cosas que parecen obvias, de las cosas que parece que todos sabemos, de las cosas que todos damos por descontado, pero que en algún momento, muy fácilmente, cualquiera de nosotros puede simplemente olvidar, se puede distraer de esas nociones fundamentales. Hoy los voy a invitar a que entonces repasemos bajo esa dinámica de una conversación muy informal conocimientos, conceptos que yo estoy seguro que todos ustedes manejan y que con los que todo el tiempo están lidiando, pero que no necesariamente siempre tienen ahí frescos y a la mano para que sea lo primero que les venga a la mente en los momentos de discusión, de toma de decisiones o de ejecutar
determinadas acciones. Entonces, sobre eso va a ser la conversación de hoy. El tema que hemos escogido es, estoy compartiendo pantalla, si me regalan un segundito ya la van a poder ver, ¿ok? Es la gestión del movimiento Scout versus la gestión de la organización Scout Nacional. Creo que todos tenemos claro que son dos cosas distintas, pero no necesariamente podemos y tenemos siempre la claridad de ver dónde comienza una y termina la otra. Porque inclusive tenemos otros elementos que vienen y que nos generan confusión, como por ejemplo que nos llamamos la Organización Mundial del Movimiento Scout. Entonces, en el mismo nombre de la organización aparece organización y aparece movimiento. Y no queda del todo claro si es organización, si es movimiento, dónde comienza uno y dónde termina el otro. Entonces, ese es básicamente el tema que los voy a invitar a que conversemos el día de hoy. Les pido, por favor, y lo voy a pedir también, aprovechando que tenemos a Natalia aquí ayudándonos, operando la plataforma, que hagamos esto lo más conversado posible. Vamos a usar un PowerPoint, pero el PowerPoint es simplemente como para tener un marco de referencia y que oriente un poco la discusión. Los invito, por favor, a levantar la mano, a abrir el micrófono, a participar, y también tienen para aquellas personas que son tienen un poquito más de miedo escénico en Zoom, entonces tienen también la ventana de chat. Por favor, no se cohíban en ningún momento y participen. Cualquier duda, pregunta o comentario es súper bienvenido, ¿ok? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito aquí. Y tenemos que entonces comenzar pensando y preguntándonos y entendiendo qué es el movimiento y qué es la organización, dónde comienza uno, dónde termina el otro. Aquí les estoy presentando una imagen y quisiera que alguien nos cuente un poco lo que ve y qué le sugiere la imagen que estamos viendo en la pantalla. Por favor, cualquier persona que desee participar es bienvenido. Natalia, te pido por favor que me ayudes ahí un poquito con la moderación. Sí, señor. Todos al mismo tiempo no, porque me despeinan. Bueno, ok. Entonces, vamos a tener que aplicar la dedocracia, Natalia, o activamos la sesión de espiritismo. Empezamos a llamar a la gente a ver si están presentes, porque los vemos en la lista de las personas conectadas, pero no sabemos si nos están acompañando o no, si están de cuerpo presente. Ahí está ¿Quiénes Jorge están Antonio. escribiendo en el chat? Ajá. Bueno, Jorge Qué Antonio. bueno, porque me iba a poner dedocrático. Disculpa, es que apenas acabé de ingresar y no me dejaba entonces el audio y por eso fue que me demoré, qué pena. Perfecto. Cuéntanos. Jorge Antonio Valter levantó la mano. Jorge Antonio, bien pueda. Active su micrófono y cuéntanos. Buenas noches. ¿Aló? ¿Me ven? Te escuchamos, perfecto, adelante. Ahora me escuchan, no me ven. Estamos viendo la pantalla. Bueno. Te escucho, te escucho y te veo. Hola, José Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo desde San Agustín y a todos desde el Huila. Qué bueno escucharte nuevamente. Y bueno, como yo lo veo, pues la imagen es muy clara, ¿sí? El movimiento es de los jóvenes, ¿sí? Que están precisamente en ese crecimiento, en ese progreso como personas, en ese crecimiento, y es ahí donde es el movimiento. Y la organización, pues es lo que está al servicio del movimiento, ¿sí? Somos nosotros, digamos, de alguna manera los adultos que estamos haciendo la parte, Ahí digamos, donde la vaina esa, de no lo ven. organización. Ah, Sí, como lo organiza, sí, precisamente la misma palabra lo dice, o sea, es la planeación, la organización, No, pero te cuento lo que él me dijo. entonces, pues es mi aporte, sí, como lo que percibo, sí. Gracias, Jorge. Y efectivamente es así, o sea, el movimiento es ese espacio donde ese adulto que directamente trabaja y atiende a los jóvenes de las unidades, de las secciones, como las llamemos a nivel nacional, está interactuando con ellos. Es donde ese adulto, que es uno de los elementos del método Scout, implementa el programa a través del método. Eso es el movimiento. Todo lo demás, todo lo que está alrededor de ese adulto,
y que solemos graficar por encima de ese adulto, porque después de las unidades viene el grupo y después del grupo viene la región y después de la región viene el nivel nacional y después viene la región y el nivel mundial y etcétera, etcétera, es lo que llamamos la organización. La organización es toda ese entramado de personas que cumplen diferentes funciones y que deberían estar al servicio del movimiento. Y esto es, de nuevo, es una noción fundamental que todos tenemos que tener presente. Por eso es que hablamos de la Organización Mundial del Movimiento Scout. Ya pedí es una organización que, valga la redundancia, sistematiza, agrupa, organiza el movimiento y los servicios que se le dan al movimiento, porque de nuevo, lo medular es el movimiento, el movimiento que empezó en 1907 con aquel viejito que se fue de campamento para una isla en una bahía al sur de Inglaterra con 20 muchachitos y que luego entonces en 1922 tuvo una primera conferencia mundial y ahí comenzó a darse cuenta y a estructurar una cantidad de cosas más, que es lo que hoy nos ponen a todos a estar en esta sesión de Zoom. De nuevo, esto parece obvio, pero no es tan obvio cuando lo ponemos en función. Y luego les voy a dar algunos ejemplos de por qué no es tan obvio. Ahora, entendiendo que estos son, como me gusta a mí siempre decir, dos brazos de un mismo cuerpo y que una mano lava la otra y que entre las dos lavan la cara, ¿cómo ocurre esa interacción? ¿Cómo la organización sirve al movimiento? ¿Cómo el movimiento se deja apalancar por la organización? ¿Cómo estos dos entes, que claramente son distintos, que cumplen funciones distintas, de maneras distintas, en lugares distintos y usando recursos distintos, pueden conjuntarse para generar un gran producto final? Bueno, eso se lo quiero mostrar viendo este video. Tener más tiempo para descansar y compartir. Colombia y el mundo. Ok. Y simplemente con eso lo que les quiero mostrar es, perdón, es esto. Aquí vemos a una persona que está en una mesa de pool o de billar, como lo llamen, realizando una jugada. ¿Cómo pudiéramos extrapolar eso a lo que veníamos conversando antes de la organización y el movimiento? Si pudiéramos imaginariamente usar esta ilustración para representar eso, y les pregunto, ¿a quién representa el jugador? ¿Ustedes a quién me dirían que representa el jugador? ¿A quién representa el taco o el palo con el que está jugando? ¿A quién representa la bola blanca? ¿Y a quién representan el resto de las bolas que están sobre la mesa? Cualquier respuesta es bienvenida. Pero no todos al tiempo, José Gabriel, el que quiera. José Corredor. Bueno, yo interpretaría la imagen siendo el jugador, nosotros como adultos y como los que planeamos qué es lo que vamos a hacer. Ese taco de billar yo lo interpretaría como la herramienta que nosotros utilizamos, que es el método Scout. Esa bola blanca serían esos dirigentes que llegan cada vez a los jóvenes y en cada una de las ramas a trabajar con ellos, y esa cantidad de bolas que se encuentran regadas son cada una de esas ramas en sus diferentes grupos u organizaciones. Esa es la forma en que de pronto interpreto esta imagen con respecto a nosotros como movimiento y como organización. Interesante, José, pero fíjate, te pregunto de nuevo, ¿dónde queda la organización y dónde queda el movimiento? ¿Dónde están representados esos dos actores en lo que estamos viendo? ¿O cómo los podríamos representar en lo que estamos viendo? Bueno, yo interpretaría a la organización dentro de lo que planea ese jugador
dentro de lo que tiene en su cabeza a la hora de estar mirando cómo va a ser estratégicamente esa jugada para alcanzar un objetivo que va a ser llevar esas bolas a los huecos. Y el movimiento son esas bolas de colores que son las que van a terminar llegando en esas buchacas o en esos huecos de la mesa de billar. Es la forma en que lo puedo interpretar. Siendo movimiento todas las diferentes bolas y la organización, el jugador, quien está planeando lo que se va a hacer. Es la forma en que lo interpreto. Súper, gracias, José. Levantadas, José Gabriel. Vamos en el orden en que se levantaron. Listo, primero Lu, por favor. Lu, José, Sara y Gabriel Mauricio sería el orden. Buenas noches. También desde el Huila, yo diría que las bolas son nuestros jóvenes del movimiento Scout. El taco, todas las acciones que hacemos para proveerles a esos chicos que puedan moverse en su contexto para disfrutar de lo que ofrece la metodología. Y el Señor somos nosotros los jefes, ubicándonos y mirando desde la jugada, la posición y cómo movernos para que esa relación entre esos jóvenes con el movimiento y con el método Scout sea óptimo para ellos. Gracias, Lu, muy amable. Démosle paso a José entonces. Hola, buenas noches. José Arias de Bucaramanga, Río Santander. Bueno, bienvenido. Yo estoy... ¿Cómo dices? Bienvenido. Gracias, presidente, gracias. Como estoy de acuerdo con la jefe que habló hace un momento, para mí el adulto es el deportista, para mí los chicos son las bolas, para mí el taco es el método y para mí la organización es la mesa, el lugar en que está la mesa ubicada, la iluminación que la mesa tiene, darle la capacidad que ese jugador pueda desarrollar, a que ese juego se pueda desarrollar ahí. Todo ese soporte logístico para que se pueda hacer esa partida de billar. Gracias. Súper. Antes de darle la palabra a otras personas, yo les voy a proponer, yo les voy a presentar la que es mi interpretación, porque hay un elemento que les quiero mostrar y ya le vamos a dar la palabra a las otras personas que tienen la mano levantada, porque efectivamente es bien interesante y quiero escucharlo. Bueno, fíjense, yo les voy a contar que lo que yo aquí veo es que, y esta es otra interpretación que les propongo, es que tal vez el jugador puede representar al nivel nacional de la organización. Que tal vez la bola blanca la pudiéramos interpretar como esos diferentes entes que componen la estructura del nivel intermedio, que son las regiones, en el caso de la Asociación Nacional de Scouts de Colombia. Le va a arreglar, pero bueno. Y las bolas son los grupos Scout, pero hay un elemento que es importantísimo y es que conecta a todos estos actores o a todos estos elementos de nuestro sistema. Nosotros creemos que lo que conecta los elementos de este sistema es la alineación estratégica. Porque si se recuerdan, antes les comentaba que efectivamente la organización y el movimiento somos dos brazos de un mismo cuerpo. Y que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Entonces, es súper importante que todos los componentes estemos trabajando en la misma línea. Y lo que nos da la línea, o uno de los elementos clave que nos debe de dar esa línea, que tenemos que tener todos los actores involucrados en el proceso, mucha claridad, es con la alineación estratégica. Tenemos que entender cuál es el rol que ejerce a nivel nacional de la organización, tenemos que entender cuál es el rol que ejercen y que están llamados a desempeñar esos entes del nivel intermedio de la estructura, y tenemos que entender muy bien qué es lo que ocurre y cómo ocurre el milagro, la magia del movimiento Scout dentro de los grupos Scouts, porque es ahí donde se produce la magia, es ahí donde ocurre ese momento mágico que tiene el muchacho compartiendo con el adulto y con otros chicos, donde ocurre la vivencia del programa implementado a través del método. Tenemos que tener esto muy claro, porque de nuevo, sí
sin importar la posición que ocupemos, sin importar el rol que desempeñemos, si no vemos claramente cómo colaboro con el otro, qué rol desempeño, dónde debo embonar con él y qué soporte le debo de dar al siguiente, pues obviamente la magia no se va a producir. Y como yo siempre digo, los errores de la organización los paga el movimiento. ¿Cómo los paga el movimiento? Bueno, con una moneda que es muy costosa, que es la pérdida de oportunidad. Entonces, tenemos que tener esa claridad de nuevo, en qué actores están involucrados, cuál es el rol que cada uno desempeña y cómo deben interactuar, dónde está la partitura, dónde está el libreto, dónde está el diseño de cada jugada con el poquito que cada uno de ellos deben hacer. En este punto me quiero detener para darle la palabra a las personas que tenían la mano levantada anteriormente y escuchar sus intervenciones, a ver si la interpretación que yo estoy haciendo les hace sentido, y por favor para escuchar también sus opiniones. Creo que primero venía Sara y después... Sara y luego Gabriel Mauricio. Por favor. Sí, buenas noches a todos. Pues yo lo había pensado como algo así como la persona que está ahí es el movimiento. Nosotros, o sea, el nivel intermedio lo había yo pensado como el taco de billar. Bueno, no sé si se llama taco, pues sí. Sí, el taco, creo que sí es ese. Digamos, las regiones, la bola blanca, las otras bolas somos los diferentes grupos. La alineación y el método está basado en las reglas del mismo juego. Y pues, digamos, el impacto que se tiene, o el efecto que se tiene, yo lo había pensado como de acuerdo a donde donde uno dirigiera esa bola blanca, podía llegar hacia uno, muchos, o que a un objetivo específico. Eso era lo que yo había pensado. Y la mesa, pues, es el entorno en donde nos movemos. Y los límites de la mesa, pues, los límites que tenemos nosotros como dirigentes y como movimiento. Eso era lo que yo había pensado. Súper, Sara, muchísimas gracias. Y efectivamente, aquí no hay respuesta incorrecta ni respuesta correcta. Aquí le podemos dar diferentes interpretaciones, pero lo interesante es que, de nuevo, cada uno entienda los diferentes actores que están involucrados y el rol que cada uno de ellos desempeña. Y también entender con mucha claridad, tener mucha claridad sobre cuál de esos actores representamos nosotros o cuál rol estamos ejerciendo, qué función estamos realizando y cómo interactúo con los otros y cómo qué soporte les debo ofrecer a cada uno de ellos. Entonces, bueno, ahí viene, por favor, Gabriel, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Saludos a todos, compañeros, y especialmente para ti, José, por tu amable compañía. Con la propuesta que haces, me surgió una interpretación un poco salida del contexto de la mesa. Y es entendiendo que el movimiento, ante todo, como todo movimiento, pues esto no es nada nuevo, es una acción colectiva, y porque ser colectiva es espontánea, y en ese hecho, esa espontaneidad busca enfocarse sobre todo en integrar, pues esencialmente, ser flexible, y la organización pues claramente más formal, con un enfoque que va a la gestión, de mostrar cosas, de identificar, de generar esa identidad ordenada, con objetivos y bueno, y todo eso que tú nos has enseñado en otros momentos. Lo plasmo en la relación de la mesa de billar, y lo que veo es lo que no está ahí. Es decir, me puse a pensar fue en el billar. Es decir, el billar, que es una actividad muy interesante, desarrolla precisión, enfoque, concentración, habilidades de cálculo, el control del ritmo, la velocidad, la planificación estratégica que sale de este efecto, la coordinación ojo-mano, la paciencia, el autocontrol, todas esas habilidades de lectura y de observación que también, pues, por curiosidad, el control de las emociones y, bueno, la comunicación, la socialización que eso genera. Si yo lo dejo ahí y lo dejo que sin una organización,
pues cae en el vicio. ¿Y cuál es el vicio? Pues lo que conocemos comúnmente, que no es la intención del billar, pero la naturaleza, el comportamiento tal vez problemático al relacionar el billar surge y pues que se va a las dimensiones de las apuestas, de las relaciones problemáticas que genera esta relación, los sitios como hartos de que conocemos en los centros de la ciudad, rodeado de otras cantidades de cosas que no vale la pena mencionar. Entonces, ahí me puse a pensar, ¿qué es el movimiento y qué es la organización? El movimiento es que esta mesa siga existiendo en muchas versiones. Billar pool, billar, todos los billares que existen. Y la organización es que ese billar no se quedó en los ambientes oscuros y febriles y de bares y de todo eso, y hace que ese billar se conforme en un deporte. Eso es lo que hizo la organización. La organización hizo que este billar llegara a ser deporte, es decir, llegara a ser cualidad, virtud, que lograra tener una identidad. Y ahí, pues digamos que eso es lo que hace, haciendo la analogía del nivel nacional, es que siga siendo un deporte que todos puedan participar. El nivel intermedio es el ambiente, lo que incluso no se ve allí, que esa mesa pueda estar en un hogar, en una finca o en un coliseo o en un lugar de práctica, en un club, en fin, y no en otro lugar inapropiado. Y la función del grupo es acercarse al desarrollo de las habilidades que genera esta disculpa que se llama billar, que para nuestro efecto es la práctica del escultismo. Muchas gracias. Súper, Gabriel, muchísimas gracias. Siempre es interesante escucharte porque tus interpretaciones siempre exceden, piensa fuera de la caja. Y de verdad que de nuevo de eso se trata, ¿no? O sea, de verlo ya visto con nuevos ojos, porque aquí no estamos descubriendo el agua tibia, estamos recordando cómo se calienta el agua y la importancia de contar con agua tibia y de que el agua tibia esté disponible para todos. Entonces, de nuevo, aquí lo que creo que me parece importante es que nos llevemos dos reflexiones. La primera, que entendamos que existe la organización, que entendamos que existe el movimiento, que entendamos que son distintos, pero que entendamos que la organización cumple una función referida al movimiento, que es la de prestarle servicios. Y la otra reflexión que me parece que es importante y que los invito a que se lleven es que entender que hay varios actores involucrados en el proceso, tanto en la organización como el movimiento, que ejercen diferentes funciones de diferentes formas, que requieren de diferentes competencias. Aquí está haciendo la voz de Natalia, susurrándome al oído para que meta algunos elementos ahí importantes que efectivamente lo son, y que tengo que entender cuál es la función que yo desempeño para poder hacerla como nos invita la ley Scout, que el Scout es trabajador y perseverante, cumple, hace los trabajos completos y a conciencia. Entonces, creo que esas son las dos reflexiones importantes que les quiero dejar con motivo del video y de la imagen que les estoy compartiendo. Obviamente la imagen es netamente referencial, pudiéramos haber usado cualquier otra, pero bueno, esta fue la que me pareció interesante para la noche de hoy. Dicho todo esto, pues entonces tenemos que, de nuevo, volver a lo básico. Volver a lo básico pasa por lo más elemental de todo, y es recordar cuál es la misión del movimiento Scout. No les voy a preguntar cuál es la misión del movimiento Scout, porque estoy seguro que todos se la saben, simplemente la vamos a mostrar de nuevo y vamos a leerla de manera abierta para todos. La misión del movimiento Scout es contribuir, y ese verbo me encanta, a la educación de los jóvenes mediante un sistema de valores basado en la promesa y la ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor, donde las personas se sientan realizadas como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad. Les cuento que el tema de contribuir, que parece que pasa desapercibido muchas veces, a mí me gusta mucho, sobre todo después de que soy papá, que este año cumplo 13 años como papá. Porque efectivamente eso es lo que cualquier padre, cualquier representante de los jóvenes esperaría,
y es que el movimiento Scout sea un complemento de la educación que reciben nuestros hijos en la casa, en el hogar, en la iglesia, en el colegio, en los diferentes entornos donde esos jóvenes se desarrollan. El movimiento Scout es uno más, y ese entorno que el movimiento Scout le ofrece debe hacer una contribución significativa en esa educación de los jóvenes. Por eso es que me gusta tanto ese verbo de contribuir. La otra cosa que me gusta mucho de la definición de la misión del movimiento Scout es esta parte de ejercer o que juegan un rol constructivo en la sociedad, y esa parte viene muy asociada al tema de ciudadanía activa, que tanta falta le hace a la sociedad de nuestros países en América Latina. Entonces, son cosas que a mí me hacen mucho eco y que quiero compartir simplemente con usted, y que quisiera invitar a cualquiera de ustedes a que nos cuente cuál es la parte que le parece más interesante de la misión, o con qué parte de la misión se conecta y por qué le parece relevante. Un par de intervenciones, por favor, para poder continuar. Juan David. Yo me quedo con que jueguen un papel constructivo para la sociedad. Creo que es algo que refleja muy bien lo que nosotros debemos como organización, y creo que es algo que para nosotros como jóvenes es bastante significativo. Eso es lo que a mí más me toca de la misión. Súper, gracias, Juan. ¿Alguien más que nos quiera contar con qué parte de la misión se conecta? Porque les cuento de nuevo, o sea, de repente a mí cuando yo empecé a trabajar como adulto, la parte que me conectaba mucho era la parte de un sistema basado en valores, basados en la promesa y la ley Scout. Eso era como que de repente lo que más me conectaba. Pero como les conté, o sea, en el paso del tiempo, como que la madurez y el rol que uno va tomando con el paso de los años te lleva a ver otras cosas, y por eso es que ahora en este momento de mi vida esa parte de contribuir en la educación de los jóvenes se me hace muy significativa. Vamos a escuchar un par de intervenciones más, por favor. Sara Viviana y luego Alejandra. Gracias, jefes. A mí me llama mucho la atención la parte que dice de construir un mundo mejor donde las personas se sientan realizadas como individuos. Eso me parece muy, muy, muy importante, y me quedo con ese pedacito. ¿Por qué es tan relevante eso para ti? Cuéntanos por qué te conectas con eso. Porque yo creo que en manos de todos está eh, el poder hacer que nuestro mundo eh, o sea, que nuestro mundo prospere, y enseñarle eso a los niños hace que ellos tengan facilidades a futuro. Pero además creo que si uno logra, o sea, si uno está convencido de lo que es como persona, uno puede empezar a ayudar a los demás. O sea, si uno se siente realizado como lo que es y se acepta como es, puede empezar a extender la mano y ayudar a los otros. Súper, muchísimas gracias, Sara. Alejandra, cuéntanos con qué te conectas de la misión y por qué es relevante para ti. Alejandra se nos fue, pero también Marcela nos puso algo y ya le damos la palabra a Luisa. Marcela Zapata en el chat dice: contribuir todos desde nuestros roles y saberes aportamos. Pongo de mi parte para construir. Súper, gracias. Había otra mano levantada, pero se nos cayó, no sé. Bueno, no importa. Lo que de nuevo a mí se me hace interesante es que muchas veces simplemente recitamos la misión, pero no nos detenemos a conectarnos con ella. Yo creo que es importante conectarnos con la misión, reflexionar sobre la misión y no simplemente repetirla como una carreta, sino de verdad detenernos en lo que estamos diciendo, e inclusive hacer el ejercicio que estamos haciendo ahora. Los invito a que lo hagan con sus consejos de grupo, con sus equipos en las regiones o en los diferentes espacios donde trabajan dentro de la organización o dentro del movimiento, para que de verdad vean con qué se están conectando y con qué parte y por qué eso es importante para ustedes. Alejandra, por favor.
Buenas noches, qué pena se me desconectó la reunión. Bueno, personalmente quedo con una partecita y es contribuir a la educación, pero sobre todo contribuir para mí tiene un significado demasiado amplio. Y el contribuir es dar, aportar, pero sobre todo también eh, verse como persona de manera individual, la manera en la que nosotros también podemos enseñar. Como mamá también, con un aniversario de 8 años de mamá, la partecita de contribuir a un mundo mejor me ha marcado como mamá, me ha marcado como líder de casa, donde he podido hacer conciencia de que eh, el movimiento no es solamente portar una pañoleta, andar con unas galletas y recoger la basura de la calle. Es, es, es ser una persona de bien, es una persona que lidera, que es ejemplo a la sociedad y poderle aportar esto a los jóvenes y en lo personal a mi hija, esto me ha marcado y me ha enamorado cada vez más del movimiento. Entonces la partecita de contribuir, perdón, de construir un mundo mejor y contribuir a la educación de los jóvenes, personalmente me encanta esta partecita de la ley. Gracias, gracias Alejandra. Y sobre todo, de nuevo, o sea, esa parte de contribuir en la educación de los jóvenes a mí se me hace súper relevante porque esa es una de las notas más diferenciadoras que tiene el movimiento Scout en su propuesta educativa, porque la contribución que nosotros hacemos a la educación de los jóvenes tiene unas características absolutamente propias y distintas de lo que el joven vive en su casa con su familia, de lo que el joven vive en la escuela, en el programa educativo formal, en el grado en el que participe, de lo que el joven puede vivir en su comunidad religiosa, sea la fe que practique, no importa cuál sea, cualquiera de ellas. El movimiento Scout es muy particular, es muy distintivo y lo que nosotros le podemos ofrecer, esa contribución también es muy distintiva, es muy propia. Entonces, eso es un elemento que, de nuevo, o sea, no solamente es relevante, sino que también es particularmente singular. Esas son cosas que siempre me vienen a la mente y que me gusta compartir. Oye, esta persona tiene un nombre bien raro, Raúl. Xiaomi, sí, Xiaomi. pero El antes de apellido darle no la sé cómo el apellido no sé cómo se pronuncia. no es muy fácil, sí, pero es medio en clave de Morse. Ven, nuestro consejero James Arias ha puesto en el chat que me siento identificado con la realización de los individuos, ya que es el papel último de todo ser humano. Y Diana Montes desde Cali nos dice que contribuir es igual a dar y servir con pasión y aceptar cada uno de los roles. Alex Martínez del Huila nos dice construir un mundo mejor y realizarnos como individuos, ya que todos tenemos proyectos de vida diferentes y desde perspectivas diferentes podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces, con esos antecedentes, démosle la palabra entonces a Xiaomi, por favor, para que se identifique de otra manera o el apellido no lo diga. Gracias, buenas noches. Francisco Rojas desde Girón, Santander. Es que Hombre, me atropella la Francisco, tecnología y el teléfono se identificó solo así. no hay problema. No te preocupes, Bienvenido. dale, Francisco. Gracias. Yo digo no, o sea, lo que me simpatiza de la misión del movimiento es donde dice que, y agreguémosle un trocito, que jueguen un papel constructivo en la sociedad. Que eso es lo que diría yo, se me fue la palabra, nos tiene jodidos porque no encontré otra. Que no hay quien construya sociedad, o sea, no, se nos olvidó el sentido común, se nos olvidó como buscar ese norte de hacer sociedad, de que seamos sociedad y que seamos una sociedad que ande todos para el mismo lado. Entonces, que jueguen un papel constructivo en la sociedad, buscar que los jóvenes, que los niños jóvenes que estén como a nuestro cuidado, a nuestra instrucción, jueguen un papel constructivo en la sociedad. Sí, y efectivamente qué difícil es crear tejido social, ¿no? Aquí más bien todo el mundo anda, como alguien me enseñó de Estados de Colombia, creo que se llama CB lleno, ¿cómo voy yo ahí, ¿Cómo no? voy O yo? sea, ajá, ¿cómo voy yo? No, o sea, pero nadie dice cuánto pongo, ¿no? Todo el mundo quiere ver qué le toca, pero nadie pone. Y eso va como que muy en la línea de lo que ahorita nos comentaba Francisco. Muchísimas gracias. Entonces, de nuevo, los invito de nuevo a que hagan este mismo ejercicio en la medida que el tiempo se los permita.
en los diferentes espacios donde hacen vida dentro de la organización, porque creo que es importante que nos demos la oportunidad para reflexionar de cómo nos vemos frente a la misión y refrescarnos cuál es la misión, porque de nuevo, a veces nos enfocamos mucho en el programa del sábado, en los materiales que tengo que llevar, en a qué hora comienza la actividad, en responder el mensaje que me mandó el papá de fulanito, etcétera, etcétera. Y no es que eso no sea importante, claro que es muy importante, pero no me puedo enfocar en el arbolito uno único, no puedo perder de vista el bosque, y el bosque es la misión del movimiento Scout, y esa es a la que todos le tenemos que tratar de agregar valor. Vamos a continuar un poquito más. Y entonces, bueno, ahora que repasamos cuál es la misión del movimiento Scout, repasemos un poco cuál es la misión de la Organización Scout Nacional, porque la misión del movimiento Scout inclusive fue objeto de una resolución de la Conferencia Scout Mundial, pero nunca hemos visto dónde está la declaración de misión de la Organización Scout Nacional, ni obviamente mucho menos cuál es la misión de la Organización Scout Nacional. Si tuviéramos ahora mismo, vamos a creer que estamos escribiendo una propuesta de resolución para la conferencia mundial, y nuestra propuesta de resolución gira en torno a que se haga una declaración de misión de la organización Scout, o inclusive que esa declaración de misión de la organización abarque a las organizaciones de Scouts nacionales. ¿Qué deberíamos escribir en ella? Por favor, coméntenme. ¿Qué les viene a la mente que podría ser una declaración de misión de la organización Scout, o inclusive y más concretamente de la organización Scout nacional? Esa pregunta sí estuvo buena, vean. Claro, porque la otra está escrita, todo el mundo está escrita. Si metes la puedes googlear y te va a salir como por lo menos 100 millones de veces, porque todas las organizaciones de Estados nacionales la adoptan, está en cualquier cantidad de documentos, pero esta no está en ningún lado, al menos no de manera expresa. Está tácita, sí, pero expresa como está la del movimiento Scout, esta no está. Francisco, por favor, cuéntanos, ¿cuál sería tu propuesta de definición de la misión de la organización Scout, e inclusive más concretamente de la Organización Scout Nacional? Gracias. A ver, pues el movimiento Scout es mundial, de manera que donde quiera que esté, digamos que la misión es prácticamente la misma, pero que agreguémosle a la nación Colombia que los jóvenes construyan sociedad a partir del sentido común, porque es que de verdad es una derrota que hoy en día uno tenga que decirle a alguien, por ejemplo, que está haciendo esto en una puerta, hombre, permiso de ahí, por sentido común usted tiene que ver que está haciendo estorbo, perdónenme la palabra, pero quítese de ahí. Entonces hacer no sé cómo, porque de verdad que he tratado de darle botes, y pues yo le digo a uno, a los chinos en los grupos, en las reuniones, hermano, mire esto, aquello, pero como que no encuentro cómo conectar a que el sentido común vuelva, porque de verdad que yo diría que parte de lo que, y me perdona la palabra, de lo que tiene jodido el mundo es eso, se perdió el sentido común. No es posible que uno que tenga que estarle diciendo cosas a la gente que son lógicas. Por ejemplo, no ande por la calle, hombre, ande por el andén porque un niño en una bicicleta sin frenos lo atropella. Sí, palabras más, palabras menos. Entonces diría yo que agregarle a lo que ya está la misión, porque el movimiento mundial, entonces en cualquier parte donde esté, se supone que es la misma, no, es la misma. Entonces agreguémosle que los jóvenes construyan sociedad a partir del sentido común. Y digo yo, esto marcharía mejor. Seguro, gracias Francisco. Sara, cuéntanos de nuevo, te pongo en las manos la computadora para que escribas esa propuesta de resolución de la Conferencia Scout Mundial, que por cierto es el año que viene en Egipto. No, qué pena la intensidad. ¿Qué pondrías como propuesta de definición de la Organización Scout Nacional? Pues yo creo que tanto como la definición, redactarla así al rompe no me saldría algo, pero yo sí incluiría un elemento si con la venida del resto de los participantes, y es que que motivemos a los jóvenes a construir nuestro país, a reconstruir nuestro país. Digamos que en las manos de los jóvenes está el futuro.
Y si nosotros somos un movimiento educativo, o sea, estamos contribuyendo en la educación de los jóvenes para crear un mundo mejor, pues algo que sea a nivel nacional, yo sí lo pondría como motivar a estos jóvenes para construir país, para volver a nuestras raíces, para rescatar las cosas buenas, para mostrarlo ante el mundo además. Porque es muy fácil mostrar las cosas que no son tan positivas, pero mostrar lo bueno, muchas veces la gente lo toma como, es que ahí debe de estar. Y hay cosas que los mismos jóvenes no conocen porque ya se han acostumbrado a tenerlas y que piensan que es algo que está ahí per se, pero simplemente yo creo que darle a conocer un poco eso podría servir. Súper, Sara, muchísimas gracias por tu participación. ¿Alguien más que quiera tomar la pluma para elaborar, para que nos ayude a elaborar esa propuesta de resolución de la Conferencia Mundial y nos diga qué elementos considera que deberíamos tomar en consideración si estuviésemos formulando la declaración de misión de la Organización Scout Nacional? Y hay varios en el chat también, José Gabriel. Bueno, pero aquí está Juan David primero y después vamos con el chat. Primero los jóvenes, hágale. Me atropella la tecnología también. Bueno, yo pensaría que en temas de empoderamiento. A ver, me acuerdo hace poco una charla que vi que fue una cumbre que nosotros tuvimos acá, justamente en Colombia, que fue la última charla que se dio, no me acuerdo el nombre de la persona, pero se la recomiendo, está en el canal de YouTube de la asociación, y es de empoderar a los jóvenes. Pues empoderarlos en qué sentido, como es muy unido a lo que es la visión de Sara y me encanta esa visión porque va desde que nosotros seamos activos en todo ese tipo de cosas y más, por ejemplo, si nosotros tenemos acá el contexto de Colombia, que es un contexto tan complicado, que de cierta manera los jóvenes pues están en constante cambio y todas las generaciones pueden ir cambiando y son cambiantes frente a lo que es esto. Yo creo que esa misión de nosotros debería ir más frente al empoderamiento y bajo una metodología de servicio, ¿cierto? Que nosotros sirvamos a que ese empoderamiento se pueda dar y que realmente no perdamos el foco en nuestra misión, ¿cierto? Que al final de cuentas es soportar ese movimiento Scout y que el movimiento per se proponer lo que es el empoderamiento de los jóvenes y que sean ciudadanos activos en todo sentido. Entonces, de cierta manera, creo que por ahí iría como mi misión ideal. Bueno, déjame decirte que varias veces pateaste al arco, la pegaste del poste y todo, pero no logró entrar. Ok, así que sigue intentando, que ahí de darle y darle la acercaste. Tuviste algunos elementos que me parecen bien interesantes. Vamos a darle la palabra a WDoc también, bueno, con ese apellido tan particular. Hola, muy buenas noches desde Armenia, Colombia. Ramón Lobo, su nombre. Creo que una de las cosas que debemos entender es que la misión de la Organización Scout Nacional se desprende y se articula a la realidad de la sociedad y a los cánones que la Constitución le entrega a el ordenamiento de esa sociedad. Creo que debemos de aterrizarla a las realidades y a las perspectivas nacionales. No es lo mismo la sociedad que queremos alcanzar en Colombia, dada su historia, dado sus sacrificios, dado sus realidades, que la que están haciendo en Etiopía o la que están haciendo en Somalia. No es lo mismo. Y hay que dejar dos cositas bien interesantes ahí. Uno, el dejar abierto el hecho de que el Scout o la organización Scout lleva a que articulemos el movimiento Scout de proceso educativo para crear un ciudadano consciente que busca el perfeccionamiento de la sociedad en la cual vive mediante el involucramiento, ¿ya? En la búsqueda de soluciones concretas tanto en los niveles locales, regionales e internacionales. Es un compromiso con hacer un mundo mejor, ¿ya?
Y lo segundo, creo que deberíamos devolver o por lo menos definir lo que es el ciudadano, la ciudadanía activa, porque no es lo mismo ser ciudadano activo acá en Colombia que ser un ciudadano activo dentro del mundo islámico, ¿ya? Y un ciudadano activo se puede tomar un movimiento, por ejemplo, terrorista como Hamas. Ellos se consideran ciudadanos que están activamente involucrados en una solución, lo mismo que otras organizaciones que no necesariamente rayan dentro de lo que es la misma frecuencia de sintonía que tenemos en el movimiento Scout. Un fuerte abrazo, siempre listos para servir. Gracias, Ramón. Bueno, fíjense, les voy a dar una pista. La definición de misión, básicamente lo que debe postular es qué somos. Si revisamos la definición de misión del movimiento Scout, dice en blanco y negro lo que el movimiento Scout es. Es una organización educativa, eso es lo primero que se destaca ahí, ¿ok? Y que no educa de cualquier manera, en cualquier dirección. Se basa en un sistema de valores expresado en la promesa y la ley Scout, que persigue un fin, construir un mundo mejor. ¿Y eso quién lo hace? ¿Eso ocurre solo o por milagro? No, eso lo realizan individuos que se sienten autorrealizados y que juegan un papel constructivo en la sociedad. La definición de misión en blanco y negro dice, enuncia, postula qué es el ente al que se refiere. Pudiéramos buscar cualquier definición de misión de cualquier institución, de cualquier empresa privada, etcétera, y nos vamos a dar cuenta que tiene los elementos esenciales, los elementos definitorios propios de esa organización. Si tomamos ese concepto y lo llevamos a la misión de la organización, ¿cuáles serían esos elementos propios, definitorios, singulares que determinan a la organización Scout Nacional? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué objetivo persigue? Eso yo creo que son elementos que deberían estar en esa definición de misión. Ahora, ya les di la pista. Ahora, con esos datos en consideración, ¿quién se anima a lanzarnos algunas ideas de elementos, de características que podrían ser parte de la declaración de misión de la organización Scout Nacional? De la organización Scout Nacional, en este caso, de Colombia. ¿Qué hace? Dale, Raúl. Bueno, Miguel Sánchez puso nuestro secretario nacional la adición a la misión Scout Mundial Construyendo un Mundo en Paz. Balú colocó escuchar a los jóvenes y niños donde por medio de estrategias enmarcadas en el método Scout se desarrollen como personas preparadas para su sociedad. También Diana Montes de Cali dice crear un pensamiento lógico basado en el rol del joven que interactúa y comparte en la sociedad con valores resaltados de acuerdo a la personalidad de cada uno y le indique su deber ser en la sociedad como individuo útil al desarrollo de su proyecto de vida. Luisa Liscano dice, con la misma misión le adicionaría velar y motivar para cumplir esta misión y que permanezcamos en un mundo mejor donde reinen los valores, la solidaridad, el servicio, el amor. Gladys Quevedo Neuta. Marcela Zapata dice, facilitar herramientas políticas y estrategias para que se pueda cumplir la misión del movimiento. Dijira de Cundinamarca dice, agregar el sentido de pertenencia por nuestro país. Alex Martínez dice motivar a nuestros niños para que contribuyan positivamente en la reconstrucción de una mejor sociedad colombiana por medio de nuestra ley y promesa Scout. Mauricio Hernández hace una propuesta, o Mauricio H. dice, construir ciudadanos ejemplares, líderes visionarios y agentes de cambio a través de un sólido sistema de valores arraigado en la promesa y ley Scout. Nos esforzamos por empoderar a los jóvenes para que desempeñen un papel vital en la construcción de una sociedad más justa y sostenible, generando una cultura de cambio y progreso continuo. Bueno, ahí vamos. Ok, bueno, fíjense, queridos amigos, yo les voy a presentar de nuevo, vamos a creer que a mí me dieron la capacidad de generar esa propuesta de resolución.
Yo les voy a poner lo que yo sugeriría, lo que a mí me viene a la mente si a mí me dan esa capacidad de generar una propuesta de definición de misión de la Organización Scout Nacional. Yo diría esto. Yo diría que la misión, perdón, yo diría que la misión de la Organización Scout Nacional es dar soporte al movimiento Scout para que cumpla su misión. Básicamente, la organización es un ente de servicio. La organización por sí sola no puede cumplir la misión del movimiento Scout. Las regiones no cumplen la misión del movimiento Scout. El nivel nacional no cumple la misión del movimiento Scout. La oficina regional no cumple la misión del movimiento Scout. Todos nosotros podemos ayudar al movimiento, debemos ayudar al movimiento a que cumpla la misión del movimiento Scout, porque solo el movimiento, ese espacio mágico donde está ese adulto que veíamos en la foto al principio de la presentación, trabajando con esos jóvenes en un entorno, aplicando el programa a través del método, solo allí y nada más que allí se puede cumplir la misión del movimiento Scout en los términos que hoy en día está expresada. Todos los demás actores que tiene la organización somos servidores del movimiento Scout. Debemos volvernos servidores del movimiento Scout porque el movimiento Scout es el que cumple la misión. ¿Quién es el adulto más importante del movimiento Scout? Ese adulto que sábado a sábado aplica el programa a través del método con jóvenes en un parque, en una plaza, en un campamento, en la montaña, en la playa o donde sea que esté atendiendo a los jóvenes. Ese adulto es el que realmente determina el cumplimiento de la misión del movimiento Scout. Todos los demás estamos al servicio de él. La organización se creó en 1922 para servirle al movimiento que surgió en 1907. Tenemos que tener esa claridad, porque de nuevo, podemos crear definiciones muy complicadas, largas, con muchos elementos y lo que estamos es perdiéndonos en la vastedad. Tenemos que enfocarnos en lo básico. Me gusta mucho decir en los últimos tiempos, volvamos a lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo que comenzó en aquella isla en 1907 con un viejito que se fue de campamento con 20 muchachitos y que luego se extendió por el mundo y que en algún momento de la historia se tuvieron que varios adultos sentarse a ponerse de acuerdo a cómo organizaban esto para que aquello pudiera ocurrir en más lugares de mejor manera. Ese es el movimiento y esa es la organización. El movimiento Scout es quien cumple la misión. Y la organización Scout es toda esa infraestructura, toda esa tramoya de servicios que tiene que estar al servicio del movimiento. Si la organización no está al servicio del movimiento, perdió el rumbo, perdió la visión, se desorientó, está desenfocada. La organización tiene que estar al servicio del movimiento. Donde la organización se dedica únicamente a satisfacer sus propias necesidades, la organización se desenfocó y dejó al movimiento huérfano. Y ese es un lujo que no nos podemos permitir. Entonces, simplemente con esta reflexión los invito a, de nuevo, a ver lo básico, porque de nuevo tendemos a volverlo todo muy complejo cuando en realidad las cosas son bastante más sencillas de lo que creemos. José Gabriel. Dime, Raúl. Bueno, mira, solo a nivel de pronto un poco de recorderis de la historia para volver a lo básico. Después de que se hace el primer Jamboree Mundial en 1920 en Inglaterra, en Olimpia, él se da cuenta, Baden-Powell y sus organizadores, que se requiere esa palabra, organización, para poder seguir, que eso se vuelva a repetir. Y pues tanto lo hemos repetido que ya llevamos 25 Jamboree mundiales.
Entonces, lo que nos trae a la historia fue que el movimiento, que siempre es campamento, llamémosle lo bonito del movimiento, ¿cierto? Necesita una organización para eso, para que lo respalde. Y eso es, digamos, el llamado que también queremos hacer hoy desde el Consejo Scout Nacional, desde la Jefatura de Scout Nacional, con un nuevo enfoque, con un nuevo jefe Scout Nacional, es volver a lo fundamental. Volver a yo sí quiero recalcar mucho esas palabras que tú has dicho, de volver a ese programa de cada 8 días y que nosotros como organización simplemente proveamos ese soporte. Esa realmente es, digamos, el objetivo de todo esto, y como decían por ahí en el chat, hay que alinearnos, y alinearnos es que cada uno sepamos, zapatero a tus zapatos, y que si yo estoy en la organización estoy cumpliendo un rol, y que si estoy en el sábado en el grupo Scout, pues estoy más contento porque estoy en lo bonito, pero que cada uno sepamos cuál es el rol que estamos cumpliendo, bien sea dentro de la organización o bien sea dentro del movimiento, siempre aportando. Gracias. Gracias, Raúl. Sí, efectivamente, todos los adultos de la organización somos servidores del movimiento, porque inclusive el dirigente que está trabajando con los chicos le está sirviendo al movimiento. Es la pieza clave, eso no tiene discusión, pero también él es un servidor del movimiento, porque de nuevo, el movimiento es ese momento mágico que ocurre, donde los jóvenes implementan el programa Scout con el acompañamiento del adulto a través de el método Scout. Así de sencillo. No es más, no es menos. Y nuestro negocio es hacer que ese negocio funcione. Entonces, esas son cosas que no podemos perder de vista. Ahora bien, nos sirve hacer esto en chiquito, a pequeña escala, con algunos grupitos, en algunos lugares. ¿Cómo nos funciona este cumplimiento de la misión de la organización y este cumplimiento de la misión del movimiento? ¿Cómo maximizamos la misión del movimiento Scout? ¿Cuál es el factor que hace que la magia se multiplique? Porque de nuevo, ahora mismo en Colombia, si la memoria no me falla, somos un poco más de 12,000 miembros en la Organización Scout Nacional de Colombia. Pero eso nos queda muy chiquito para la sociedad colombiana. Eso es más corto que una manga de chaleco. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo maximizamos esto? ¿Quién nos propone una estrategia para maximizar esto? ¿Quién nos lanza una idea de cómo hacemos que esto se vuelva más grande? ¿Cuál es el ingrediente que le falta a esta ecuación? Los invito a pensar en cosas muy básicas. Aquí de nuevo, aquí no hay que sacarle mucha punta al lápiz. Esto está clarito. Alejandro, dale. Ya me extrañaba que no había aparecido. José Gabriel, aquí siempre listo para servir. El placer de verte, muy bonita tu camiseta. Qué pena el paréntesis. Mira, yo creo que ese plumazo que nos falta está en la misma misión, ¿sabes? La misión empieza a enumerar que la misión del movimiento Scout es contribuir con la educación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes basados en un sistema de valores. Y yo creo que la gran herramienta que nosotros tenemos, además del programa, además de eso, pues que en otras discusiones hemos llamado de alguna forma entretenimiento, es la forma como nosotros como Scout podemos darle unas actividades sanas bajo un esquema, bajo un método, pero está ese sistema de valores. Y yo creo que no sé si los que estemos aquí tengamos ese plumazo mágico, pero sí tenemos en la cabeza el sentir de lo que es la ley y la promesa Scout. Yo creo que la ley y la promesa Scout, más allá que letra muerta, la ley y la promesa Scout debe ser esa herramienta que nos ayude a poder ser más pertinentes en un mundo y en una juventud particularmente llena de unos estereotipos que al que fue mi jefe de clan no le tocó conmigo lo que me está tocando a mí hoy como jefe de clan, porque los niños van cambiando, las juventudes van cambiando y los nichos de comunicación van cambiando. Pero si tú ves una oportunidad que tiene el movimiento que representamos desde la organización, es ese sistema de valores.
porque lamentablemente si uno ve las grandes falencias que tiene en este momento la juventud, no está en foco, no está en actitud, no está en ganas de hacer las cosas, está en valores. Esa es la gran herramienta y que a través del método nosotros podamos sembrar esa semilla que para nosotros son los 10 puntos de la ley Scout y que para nosotros es la promesa. Suena muy romántico, yo particularmente soy un romántico de la ley y la promesa, pero visto desde el punto de vista pedagógico y de lo que hacemos sábado a sábado, tiene completa lógica el poder desde un discurso muy sabio de un dirigente frente a un muchacho, ayudarlo a enfrentar su vida a través de este sistema de valores. El resto que uno haga sábado a sábado para que él se sienta entretenido, atraído, para que su proyecto de vida avance, ya es ese valor agregado que le da la vida de grupo al muchacho. Pero el movimiento, lo que tiene que aportarle y cómo nosotros podemos crecer, es afianzando a la juventud en valores. Sí, los servicios son importantes, las especialidades la rompen, son buenísimas. Los campamentos, estoy de acuerdo con Raúl, ayudan a generar esos lazos intergeneracionales que nos ayudan también a proyectar un proyecto de vida diferente. Pero la ley y la promesa, esa es la herramienta que, si volvemos a lo básico, eso funcionó. No es que aquí estemos inventando la rueda. Eso funcionó. Lo que pasa es que tenemos que de verdad hacer clic en cómo hacemos para que eso funcione sábado a sábado con un discurso. Y yo creo que esa es la segunda herramienta que quiero dejar ya para cerrar mi intervención. El discurso. Tenemos que todos nosotros como dirigentes entender muchísimo mejor a los jóvenes con los que estamos interactuando para poder tener un discurso pertinente para ellos. Cuando les hablamos de hace 20 años o de 1922 en París, cuando Baden-Powell, sí, pues les parecería chévere, interesante, pero pues eso no les llama la atención. A ellos les llama la atención es que Beverly Hills se va a inaugurar el Jamboree y que el tipo va, pero que el tipo es un tipo hecho y derecho, pero que el tipo tiene unos valores, pero entonces yo creo que hay una oportunidad muy, muy importante para afianzar el movimiento. Muchas gracias, José Gabriel. Te quitas la camiseta, por favor, la planchas y la mandas para Bogotá. Muy querido. Ok, dale, gracias, Ale. Entonces, para Alejandro la clave está en los valores para maximizar la misión del movimiento. Ahí está uno de los factores clave. A ver, Gloria, ¿cuál tú dices que es la varita mágica que nos ayuda a maximizar la misión del movimiento? O sea, ¿cómo le metemos más octanaje a esto? Y hay 3 propuestas en el chat también, José Gabriel. Mientras que Gloria abre el micrófono, si quieres, ve leyendo tú, Raúl. ¿Aló? Buenas noches. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo con el aporte anterior. Definitivamente, la manera en que nosotros podemos maximizar es a través de la transversalización de los valores, porque es que realmente lo que marca la diferencia entre un chico scout y un chico que practica un deporte, que tiene una disciplina, que practica un arte, que tiene otro tipo de actividad extracurricular, es los valores. Eso es lo que le queda en el corazón, lo que le queda en el alma, lo que le marca, lo que hace que cada cosa que ese chico haga es diferente. Es distinto, es la manera como vive sus valores, y ahí donde nosotros maximizamos. ¿Por qué el grupo es tan, por qué el movimiento Scout es tan conocido? Porque somos personas buenas, y somos personas buenas, ¿por qué? Por los valores. Entonces considero que a donde siempre debemos trabajar es en que la columna vertebral de los chicos que forman parte del movimiento son los valores. Gracias. Súper, gracias, Gloria. Yo los quiero invitar a hacer un ejercicio matemático para los que son matemáticos. Ahí Raúl seguramente me va a acompañar. Yo soy abogado, pero hago operaciones básicas. Me gustan las operaciones básicas. Y yo agarro la misión del movimiento Scout, que ya la revisamos hace rato, y la pongo entre paréntesis.
y la quiero elevar a la potencia n. ¿Cuál sería esa potencia n? ¿Qué es lo que hace que la maximicemos? ¿Qué es lo que nos permite que llegue a más personas? ¿Qué es lo que cuál es ese motor adicional que le podemos meter a la misión para que se vuelva más poderosa y camine más rápido y llegue más lejos? ¿Cómo se llama ese motor que le podemos meter a la misión del movimiento Scout para que nos permita llegar a más en más lugares? Hay tres antes de darle la palabra a Sara en el chat. Una es programa Scout. Otra de Marcela, dice método Scout con actividades duras y una organización nacional comprometida. Créanme que lo estamos. José Fernando Zuluaga nos dice un programa atractivo. Y mientras tanto, démosle paso a Sara Viviana, por favor. Sara, muéstranos el camino antes de que pasemos a la siguiente lámina. Tú sí me la vas a decir. No sé si pero yo creo que lo que hace que algo, o sea, que posible que una misión se cumpla es la inspiración. O sea, inspirar a los jóvenes, o sea, con base en todo lo que han dicho los otros jefes, inspirar es algo que se necesita para que una misión se lleve a cabo. Pero para tener inspiración, uno mismo se tiene que convencer de esa misión, empoderarla, vivirla, y además de eso, después escuchar a los demás, porque, digamos, lo que hace que esto se expanda son los mismos jóvenes del movimiento, son personas que llegan nuevas, ¿sabes? Poder ser multiplicadores, pero para que eso suceda, necesitamos escucharlos a ellos también. Me quedo, Sara, con esa última parte de que lleguen más. Esa parte me gustó, ¿ok? Y yo les voy a contar mi lectura de cómo maximizamos la misión del movimiento Scout. Bueno, yo creo que esto es, de nuevo, bien sencillo. Se llama crecimiento de la membresía. Tenemos que llegar a más. Y ese crecimiento tiene, o lo podemos desglosar en tres componentes, que es la permanencia, la recuperación y la captación de nuevos miembros. Tenemos que cumplir la misión del movimiento Scout. Creo que en eso todos estamos perfectamente claros. Pero nos sirve cumplir la misión del movimiento Scout solamente con 10.000 jóvenes en Colombia. Yo creo que nos quedamos cortos. Tenemos que llegar a muchos más. Tenemos que hacer que la organización crezca. Para hacer que la organización crezca, tenemos que hacer mucho programa, tenemos que escuchar a los jóvenes, tenemos que hacer todas esas cosas que ustedes ahorita me estuvieron comentando. Pero básicamente tenemos que enfocarnos en crecer porque tenemos que hacer que la misión del movimiento Scout se cumpla en tantos lugares como sea posible del territorio nacional, con la mayor cantidad de jóvenes que sea posible y con el programa más atractivo que sea posible. Esa es la manera como queremos cumplir la misión. Por eso es que hablamos de maximizar la misión del movimiento Scout, maximizar el cumplimiento del movimiento Scout. Ahora mismo hay varios departamentos en Colombia donde el movimiento Scout no tiene presencia. Tenemos que llegar a esos lugares. Ahora mismo hay muchos departamentos en Colombia donde la presencia del movimiento Scout es muy modesta, es prácticamente muy pequeñita. Tenemos que hacer que esos grupos Scout crezcan y tenemos que hacer que hayan más grupos Scout en esos lugares donde la presencia en este momento es muy discreta. Tenemos que llegar a más. Por eso es que a mí me gusta hablar de maximizar el cumplimiento de la misión del movimiento Scout. Y maximizar el cumplimiento de la misión del movimiento Scout pasa por llegar a más lugares del país donde ahora mismo no estamos y darle mejor cobertura a los lugares en los que sí estamos, llegar a más jóvenes y llegar con un programa cada vez más novedoso, más atractivo y que haga que esos jóvenes se queden por más tiempo dentro de nuestras filas.
esa es la maximización de la misión del movimiento Scout que yo los invito a tener en cuenta y a la que se involucren y a la que traten de darle vida. No sé en qué orden estaban estas dos intervenciones. Primero Diego y luego José. Y cuéntanos qué opinas de esta reflexión, cuéntame si esto te hace sentido, o José Gabriel, mira, definitivamente tú estás muy loco, hoy no te tomaste el litio, anda a tomarte tu medicina. Bueno, yo creo que, personalmente creo que ese es la finalidad, ¿sí? Y el último momento del proceso. Pero para que eso suceda, por ahí en el chat algún compañero comentaba de que es importante el tema de preparar adultos, también es importante tener o buscar ese programa atractivo para los jóvenes para lograr ese resultado final. Súper, súper, muchísimas gracias. José. Claro que sí, todas esas cosas suman, pero de nuevo, no podemos perder el foco, o sea, ¿necesitamos todo eso? Sí, pero no podemos perder de vista el para qué, y el para qué es para cumplir la misión del movimiento Scout en tantos lugares como sea posible, con tantos jóvenes como sea posible, con el programa más atractivo que podamos ofrecer. José. Gracias, Raúl. José, mira, me parece muy chévere lo que dices y quiero traer un concepto que muchas organizaciones que tienen membresía, no solo jóvenes, sino adultos también, tocan, un concepto que se llama la fidelización, que aquí yo veo que tú lo estás llamando permanencia. No hacemos nada trayendo y llegando a muchos jóvenes en todo el país si los que llegan no los mantenemos y no somos capaces de retenerlos para que continúen con nosotros. Yo me atrevería a proponer que internamente hagamos un ejercicio y es que midamos la capacidad de retención que tenemos. Nosotros sabemos, por ejemplo, miremos cuántos chicos que tenemos hoy estaban inscritos hace 4 años, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es interesante porque nos permite ver, digamos, qué estamos haciendo para mantener a nuestros chicos que hacen su proceso de registro, de inscripción y cuáles se mantienen en el tiempo. Entonces, entrar a mirar no solamente estrategias para crecer en zonas donde no tenemos presencia, sino también estrategias para crecer, para mantener las personas que están, me parece muy importante. Y de igual forma, los grupos que ya existen, completar la cantidad de integrantes que deberían tener en un ideal. Todos sabemos que nuestras unidades, nuestras secciones educativas, nuestras ramas, requieren un número, digamos, apropiado para que el programa se pueda desarrollar de una muy buena forma. Pero si miramos las estadísticas de nuestros grupos, ¿cuántos grupos tenemos que tienen ramas que no tienen un número suficiente de pronto para poder desarrollar el programa de la mejor forma y hacemos lo mejor que podemos con los chicos que tenemos? Entonces, crear estrategias para mí, para no solamente crecer hacia donde no estamos, sino mantener la gente que tenemos y crecer con los grupos que tenemos ya, que tienen adultos, que tienen personas, en muchos casos ya en los procesos en la dirección de adultos en el movimiento, en procesos de mejoramiento continuo y en todo este proceso modular nuevo que tenemos ahora de la política de adultos de nuestra asociación. Si ya los tenemos ahí, pues crezcamos también dentro de esos grupos para que lleguen chicos nuevos y muy interesante lo que ves, lo que veo ahí, recuperación. Recuperar a aquellos que de pronto no logramos fidelizar en su momento, se fueron 1 o 2 años y logramos volverlos a traer. Muchas gracias. Gracias, José. Y de tu intervención rescato varios elementos que me parecen súper interesantes. Hablas de estrategia, efectivamente, si solamente nos dedicáramos a trabajar en permanencia y mejoráramos nuestra tasa de permanencia, la tasa de crecimiento de la organización se dispararía enormemente, porque el problema es que ahora mismo cada año entran 2.000, pero se salen 1.500. Entonces, si hacemos que la mitad de esos 1.500 que se fueron se queden, vamos a estar reteniendo 1.250 en lugar de perder 2.000. Entonces, obviamente, eso va a ayudar a la organización a crecer y resulta que crecer es el mejor negocio que la organización puede hacer, porque efectivamente esto no es como la sopa, que si le echas más agua se pone fea. Al revés, si le metes más muchachos a las unidades, el programa Scout se vuelve más divertido, se vuelve más atractivo. Este juego que nosotros jugamos es más divertido cuando jugamos con más personas. Por eso es que nos gustan los eventos multitudinarios, porque cuando somos muchos
podemos hacer cosas que no podemos hacer cuando somos muy poquitos. Entonces, de nuevo, crecer es un excelente negocio que la Organización Scout Nacional puede hacer y pasa por enfocarse en este orden, es la recomendación que les dejo hoy, en mejorar sus índices de permanencia, en recuperar aparte o la mayor parte que sea posible de la membresía que se ha ido y luego entonces sí enfocarse en captación. Si mejoramos nuestra permanencia, si logramos recuperar parte de lo perdido y si mantenemos la tasa de captación que ahora mismo tenemos, créanme que esto va a dar para llegar a donde querramos, porque la tasa de crecimiento de la organización se va a disparar sustancialmente. Y de nuevo, de lo que comentabas antes, respecto a estrategia, les quiero mostrar esta lámina. Perdón, se me... José Gabriel. Sí, dime. Para complementar ese tema con un dato, a mí me gustan los datos. Si hoy estamos en 13.000 como lo estamos, con que creciéramos solamente con los mismos grupos Scout y llegáramos al ideal, nosotros podríamos pasar fácilmente de 13.000 a duplicarnos, porque estamos en un 40% de lo que debe ser, de lo que hablaba José, de un grupo ideal que es alrededor de 90 personas. Entonces, con los mismos, hagan la multiplicación y eso la matemática no miente. Llegaríamos fácilmente a 30.000 personas. Con los mismos grupos Scouts, con que completáramos la membresía, que era el primer punto que tú decías, con permanencia y recuperación. Si me vuelven a invitar para una sesión de esta, que ojalá que sí, porque normalmente a mí me invitan una sola vez y después no me invitan más, en la siguiente invitación les puedo hablar de varios conceptos bien interesantes y uno de ellos es capacidad instalada y es cómo explotar lo que ahora mismo tiene, o sea, cómo maximizar sin captar ni un solo adulto más, cómo explotamos la capacidad que ahora mismo tenemos de atender jóvenes, es decir, cómo completamos las unidades que ya están abiertas. Si nos enfocamos en eso, efectivamente, Raúl, vamos a dar un salto importante de membresía. En esta lámina les quiero mostrar un dato que es bien interesante y que guarda relación con la intervención de José de antes. Y es que cuando la organización ve números, el movimiento ve personas con nombres y apellidos, ve historias de vida. Y esta es una diferencia sutil, pero sumamente importante entre la organización y el movimiento. Cualquier análisis de membresía que se hace a nivel nacional se centra en números, en datos, en estadística. 21 lobatos, 27 scouts, 15 caminantes, 8 rovers, 11 adultos, 82 personas hay en ese grupo scout que la organización le metió la lupa en algún momento. Pero resulta que ese grupo que tiene 82 personas discriminadas en las unidades de esa manera que les acabo de mencionar, son 82 personas con nombre y apellido. Son 82 personas que nacen, sufren, sienten, padecen, que tienen deseos, que tienen sueños, que tienen necesidades, que tienen historias de vida. Nuestro trabajo como adultos es entender y conectar con esas historias de vida, porque si algo tiene el movimiento Scout es que es una experiencia netamente humana. Y por eso es que en la pandemia no nos fue tan bien, porque nos hizo falta el contacto. Esto es una experiencia de vida, es una experiencia humana. El movimiento Scout pasa por tocar vidas, pasa por escuchar historias, pasa por entender realidades, pasa por conectar de persona a persona. Y si no podemos hacer eso, no estamos haciendo el trabajo, porque la manera como usted enseña y educa en valores, efectivamente tiene un componente lúdico, pero también tiene un componente íntimo y personal de reflexión que usted tiene que generar, que se produzca en el muchacho. Ese es parte del trabajo del adulto. Y hay adultos a quienes logran ejecutar esto con una maestría impresionante y les sale natural, y otros que nos tenemos que esforzar un poquito más para hacer que esa magia ocurra. Pero lo que no es negociable es hacer el trabajo y tenemos que entender que ese es el trabajo.
Y el único lugar donde ese trabajo se puede hacer es en las unidades, en las secciones que integran el grupo Scout. Por eso es que el movimiento Scout ve personas, ve vidas, ve historias, ve anhelos personales y la organización ve números. Y de nuevo, esta es una diferencia que parece tonta, que parece nimia, pero que no lo es tanto. Y de nuevo, entonces, nos vuelve a mostrar que el movimiento es lo medular y que la organización es lo periférico. Mientras más robusta sea la organización, pues obviamente más asistencia y más apoyo le va a poder prodigar al movimiento. Pero si el movimiento y las personas que lo integran y que trabajan en el movimiento no tienen claro cuál es su rol y hacia qué se dedican, que es a cumplir la misión del movimiento Scout, tampoco vamos a llegar. Entonces, esta es otra reflexión que les comparto. No sé si alguien por ahí nos quiera comentar algo al respecto o si simplemente pasamos para la siguiente porque ya estamos llegando para el final y me excedí de la hora inclusive y no los quiero aburrir aquí más de lo necesario porque ya estamos en el horario estelar de las telenovelas. No, tranquilo que sí te volvemos a invitar, José Gabriel. Tú sabes que de mi parte siempre has recibido bastantes solicitudes de que nos acompañes porque siempre nos enriquecemos. Es la forma en que te leemos acá en Colombia. Súper. Entonces, bueno, simplemente quiero terminar diciéndoles que recordemos lo importante que es la alineación estratégica, entender que todos tenemos que empujar la carreta en la misma dirección y con eso quiero terminar mi presentación de la noche de hoy, que espero les haya servido para reflexionar un poquito sobre qué es la organización, qué es el movimiento, dónde van los caballos, dónde va la carreta, qué ocurre primero, qué ocurre después y cuál es el rol que cada uno juega en todo este proceso. Pues gracias, José Gabriel. Yo sí quiero que abramos, digamos, un espacio para preguntas y respuestas generales sobre el tema tratado el día de hoy, por si alguien quiere ampliar y aprovechar además la presencia de José Gabriel, pero antes de las preguntas y todo, y que nunca se me olvide, hay dos cosas. Una, les pedimos el favor que llenen, nuestro secretario de la dirección colocó en el chat el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien. Y segundo, agradecerle a José Gabriel de verdad siempre su voluntad, su entrega, esa conexión tan grande con el movimiento en Colombia, con la organización igual. Entonces, nada, cordialmente invitado para que en la otra hablemos de tips de crecimiento en los grupos Scout. Entonces, sí, ese es el tema como te lo entendí. Damos espacio entonces para las preguntas, ¿te parece, José Gabriel? Si recibimos unas preguntas para que no quede, o sea, esto es un conversatorio, esto no es una charla magistral. Aquí la idea es que todos hablemos, así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún otro aporte diferente, bienvenido sea. No todos al tiempo, ¿cierto? Sí, porque me despeinan. Bueno, además ahí quedan algunas inquietudes en preguntas y respuestas que las estuve revisando y Diego tiene la palabra. No, pues me gustó mucho esa forma y la importancia de la alineación y, o sea, yo creo que ahí hay que como profundizar un poco más cómo llevar esa alineación al movimiento, ¿no? Cómo llevar toda esa visión, todo eso bueno que se tiene de todo el programa de jóvenes, de todo al movimiento que es el día a día. Porque creo que ahí, en lo personal, podría ver que ahí es donde se está dejando, o sea, se necesita espacio de formación y se necesita compromiso y tiempo para formular actividades de programa que agreguen valor a los muchachos para que quieran permanecer en el movimiento. Gracias, Diego. José. Yo solo quería darle las gracias a José Gabriel por la exposición y cómo nos enfocó, nos presentó el tema, muy interesante.
y también a los organizadores por un tema muy pertinente, daría una pequeña recomendación, y es ese tema de el crecimiento, pues me parece muy interesante, y pensará que qué bueno sería tener un conversatorio sobre estrategias o sobre acciones que han hecho otras organizaciones nacionales para crecer. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años Indonesia, en el momento Scout, eran 15.000 miembros, y ahorita que Indonesia creo que son 8 millones. Entonces, y Indonesia es un país que tiene no sé cuántos millones de habitantes, mucho más grande que Colombia, pero su proporción de jóvenes inscritos es mucho más alta que la de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, qué chévere conocer casos de otros países, porque como tú decías, José Gabriel, aquí no nos estamos inventando el agua tibia, estamos recordando es cómo se tibia el agua. Entonces, si ya alguien la tibió, pues miremos cómo lo hace y miremos qué podemos apropiar que nos pueda servir para que no seamos 15.000 asociados y no seamos 45.000 en 10 años, por ejemplo. Pero sería chéverísimo poder oír experiencias positivas. Yo sé que hay documentos de la Organización Mundial porque los he encontrado, desafortunadamente muchos de ellos en inglés, pero interesante poder conocer en un conversatorio ese tipo de acciones que han hecho otras organizaciones nacionales, ya que tú desde la Centro de Apoyo Interamérica tienes más acceso a esa información, poder un día hablar de eso. Muchas gracias. Gracias, José. Ramón. Jefecito, buenas noches. Ya terminé de cocinar mis lentejitas para mañana. La verdad que agradecerle digamos, a toda la organización con respecto a la charla del día de hoy. Creo que hay un punto que es súper importante que lo recordemos. Si bien el movimiento Scout es un movimiento de jóvenes para jóvenes, sin la presencia de los adultos, el proceso no funciona. Y creo que tenemos que, de la mano con extender el movimiento de forma, digamos, más presencial, más tangible dentro de la sociedad colombiana, ¿ya? También debemos de atraer, ¿ya? Y dar oportunidades a los adultos que se encuentran con elementos que les sean atractivos y útiles también a ellos, como por ejemplo el lograr obtener una maestría en educación no formal, diagonal escultismo, a través de una universidad reconocida a nivel nacional, ¿ya? Hay que tomar, por ejemplo, el ejemplo de España, ¿ya? Que dentro de los procesos formativos que tienen para sus scouters, ¿ya? Efectivamente tienen reconocimientos y equivalencias en el ámbito civil, ¿ya? Sus competencias, lo cual le permite, digamos, añadir cosas también a su currículum desde el punto de vista profesional. Y nada, agradecer al gran expositor y a todo el mundo que está aquí, siempre listo para servir. Gracias, Ramón. Sara Viviana. Pues en primer lugar agradecer por este espacio, a José Gabriel por su elocuencia y por tener un lenguaje pues tan cercano, darnos como aterrizarnos en esta conferencia, en lo que se necesita y de manera personal, pues por hacer ver que muchas veces uno tiene al frente em, em, lo evidente y no lo puede detectar solamente porque está pensando en que se necesitan grandes cambios y que uno puede empezar con pequeños pasos. Gracias. Gracias, Sara. David Crisancho. Bueno, pues a todos y particularmente a José Gabriel, muchísimas gracias. Pues esto nos convoca a lo de servir mejor. Y pues nada, un cordial saludo de la Corte de Honor, totalmente de acuerdo con Ramón. Entre más nos capacitemos, entre más recordemos las premisas, pues vamos a servir mejor. Muchas gracias. Buen descanso, Raúl, gracias. Gracias, David. Bueno, José Gabriel, entonces queda claro, directora Natalia Santofimio, que quedamos con otra charla casada. Ya escribí, ya apunté.
Bueno, Ya perfecto. Y apunté. José Gabriel ya se comprometió, entonces yo sé que él nos cumple sin ningún problema. La idea es que también sientan que es eso, ¿no? Que somos un equipo de servicio y eso fue lo que el Consejo Nacional hoy quiso mostrarle digamos, a los adultos. Y fíjate, José Gabriel, que a pesar de que tuvimos muy corto tiempo de difusión, en un momentico llegaron 90, o sea que para la próxima sí vamos a llegar a los 200. Me comprometo a que eso lo sacamos rapidito. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Siempre, 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 de verdad, es un placer contar contigo, José Gabriel, no solo con tu amistad, sino con toda la guía que nos das al movimiento Scout en Colombia. Muchas gracias, directora y José Gabriel. Gracias. Y si me permite, Raúl, un mensaje final, vuelvan a lo básico. No le busquemos la quinta pata al gato. O sea, esto es bastante más sencillo de lo que todos lo hemos vuelto con los años. Volvamos a lo básico. Y lo básico es la aplicación del programa mediante el método en las unidades. Eso es lo básico. Ahí es donde se cumple la misión del movimiento Scout. Todo lo demás tiene que estar al servicio de eso. Si hacemos eso, créanme que la pegamos del techo. Gracias. A ti, José Gabriel, muy amable. Directora, hemos cumplido. Listo, entonces no, pues sus palabras. muchas gracias al Consejo Scout Nacional, muchas gracias pues también a nuestros compañeros que tenemos por aquí de la Corte de Honor, algunos directores que estuvieron conectados, jefes regionales también, a nuestro consejero juvenil, Juan David, que siempre está acompañándonos en este proceso. Para nosotros es supremamente importante también contar con esa participación y ese toque y ese recordatorio que nos hace Juan David de que trabajamos es para nuestros niños y jóvenes. Agradecerte nuevamente, José Gabriel, por la disposición que siempre hemos encontrado, siempre, no ha habido momento alguno. De hecho, José Gabriel también nos acompañó en el proceso de Jefe Scout Nacional, que extendemos también ese agradecimiento por acompañarnos en este proceso, igual que Janet, nuestra directora también de adultos, nos acompañó. Agradecerles entonces enormemente. Ya recuerden que este es un compromiso que tenemos una vez al mes, únicamente una vez al mes, para que por favor lo programen en sus agendas. Como dijo el presidente, vamos a tratar de hacerlo de una manera más pronta para que nos podamos ir programando y podamos escuchar, como por aquí escribía, los tips de crecimientos para el grupo Scout, conocer experiencias exitosas y mirar a ver de pronto qué otros invitados también podríamos tener para acompañar pues todo este proceso de crecimiento, articulándolo con nuestra dirección también de desarrollo institucional. Recuerden, por favor, diligenciar la asistencia para que les lleguen los certificados de estas charlas a su correo y luego ustedes muy juiciosamente puedan ponerlo y cargarlo dentro de su plan personal de desarrollo. Les agradezco entonces enormemente y pues bueno, nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en Dava. Feliz noche, mil gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias, feliz noche.